Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Una de las grandes preguntas que se hace el ser humano: ¿dónde y cuándo apareció el mal en el universo? Porque Dios es el eterno, el mal no es eterno, pero apareció. Dice la Escritura que en un momento, en el tiempo o en la eternidad, no sé, Dios creó a un ser angelical que se llamaba Luzbel. Y una de las cosas que fue creado, él fue creado lleno de sabiduría. Es importante notar eso. No hay duda que el enemigo del Creador, después de que fue arrojado de la presencia de Dios, aunque no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, con esa sabiduría con que fue creado, puede entender los tiempos del Señor y así buscar impedir los propósitos eternos del Creador. Cuando el enemigo de Dios entendió que el tiempo de los judíos en su periodo de esclavitud en Egipto estaban por terminar, buscó impedirlo influyendo en el rey de Egipto. ¿Y sabe de qué manera influyó en él? Para que él ordenara el infanticidio de los varones que nacieran en el pueblo de Israel, en el pueblo judío mejor, para evitar así el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Pero algo maravilloso que uno descubre en las Escrituras, que descubre en la vida: Dios siempre hace posible lo imposible. Maravilloso. Todos sabemos lo que aconteció en la vida de Moisés. Es el personaje al cual me estoy refiriendo. Acordamos como al nacer de Amrad y Jocabed, sus padres, ellos hallaron gracia ante las mujeres que atendían los partos, y en lugar de quitarle la vida, entonces buscaron salvarlo. Y todos conocemos cómo Dios lo salvó, que Moisés significa salvado de las aguas, y cómo llegó por la orilla del río Nilo, navegando, y la hija del rey de Egipto estaba bañándose y lo recogió, lo llevó para su casa y lo adoptó como su hijo. Y desde ahí él creció en casa del rey de Egipto, en casa del faraón. Y es interesante, duró 40 años en casa de faraón y fue criado, entendido en la sabiduría de los egipcios. Todo lo que ellos sabían, él fue enseñado, fue instruido en esa sabiduría. 40 años más tarde, él fue llevado al desierto para que en el desierto desaprendiera lo que había aprendido en la casa del rey de Egipto. Y es interesante que cuando venimos al Señor, aunque hemos sido criados y educados en la casa de Faraón, para los intereses de Faraón, cuando llegamos al Señor Jesús, comienza el Señor a quitarnos esa sabiduría que es animal, terrena y diabólica, que no trae paz, que siempre busca guerra entre los seres humanos. Y nos enseña un nuevo lenguaje, una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir. Eso es lo que hemos aprendido. Eso es lo que acontece cuando tenemos un encuentro con Dios, como vamos a hablar en estos días. El efecto de los encuentros con Dios en nuestra vida, cómo nos transforman profundamente. Dios entonces, para que Moisés cumpliera su tarea, se le apareció en una zarza allá en el desierto, una zarza que ardía y no se consumía. Y allí se le apareció Dios y habló con él y le señaló aquello para lo cual el Creador le había diseñado. Y podemos decir que nunca es tarde para lograr lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Y recuerde, nunca es tarde para lograr que podamos hacer lo que Dios nos diseñó antes de la eternidad para que cumpliera su función aquí en la tierra. Tal vez conocimos al Señor un poco adelantada en nuestra vida, tal vez a los 40, a los 50, yo a los 20 años, pero no importa lo que yo he aprendido antes, el Señor comenzó a enseñarme lo que Él había determinado para mí aquí en la tierra. No dependemos entonces de los años que vivimos ausentes del Señor en ese planeta.
como Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, si vivir en la carne o partir y estar presente con Él. Todo cambió en la vida de Moisés con el encuentro con Dios en la zarza ardiente. Hoy nuestro encuentro con Dios no se halla en otro sitio sino en la cruz. Es ahí donde realmente nos encontramos con Dios, donde Jesús derramó su sangre para dar vida eterna a todos los que confían en Él y viven para agradarle. También para señalarnos un propósito para el cual vivir y una causa por la cual morir. Interesante, como Dios le dijo a Moisés, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque como estuve con Moisés, estaré también contigo. Así que podemos caminar en esa tierra sin ningún temor. Si estamos caminando en el Señor, vamos a cumplir ese propósito por el cual Dios nos diseñó en la eternidad. Pero ¿sabe cuándo comienza eso? Cuando tenemos un encuentro con Dios. Yo tuve el encuentro con Dios cuando tenía cerca de 20 años, hace cerca de 60 años. Tuve ese encuentro con Dios, junto con mi esposa. Y a partir de ese momento Dios cambió el rumbo de mi vida. Yo iba por otro lado, pero Dios en su gracia y en su misericordia, al encontrarme, porque yo no lo busqué, yo no puedo decir que lo encontré. Él me encontró, me llamó y entonces me enseñó el camino por donde debía de andar. Y yo le digo al Señor todos los días, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar. Así que nunca es tarde para lograr aquello que Dios diseñó para nosotros antes de la fundación del mundo. Amigo, no tengas temor. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y si has encontrado a Dios en tu vida y le has entregado tu ser en Él, Él te encauzará en los caminos que Él tiene determinados para ti. Démosle gracias a Dios por su sabiduría eterna, con la cual Él nos diseñó antes de la creación del mundo. Señor, te damos infinitas gracias en ese momento por poder implorar tu nombre y darte gracias, muchas gracias, porque nos encontraste perdidos, pero nos tomaste de la mano, nos limpiaste con la sangre de tu Hijo en la cruz de Calvario, y entonces hoy vivimos para agradarte. Y por eso estamos seguros que el camino donde nos dirigimos en tu voluntad nos llevará a cumplir tu propósito y a tener una vida de satisfacción. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En casa con el pastor Héctor Pardo.